Buenas tardes, Sevilla. Seguimos otro poquito más hablando de este libro, de la palabra de Dios. Aprovechando que mañana es una grande fiesta en Sevilla, una grande fiesta también en Toledo y en otros pocos lugares de España. Una fiesta ofrecida a un trozo de pan sin levadura. Una fiesta ofrecida a un trozo de pan sin levadura que algunos consideran como su Dios. Y qué casualidad que ya la Biblia advirtió, tengan cuidado con esto, ya la Biblia advirtió en tiempos de el gran libertador Moisés de no hacer caso a la creación ni tomarlo como Dios. Éxodo, capítulo 31, versículo 18 en adelante. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para el Señor vuestro Dios. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces Dios el Señor dijo a Moisés: anda y desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios. Y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Dios el Señor a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia del Señor su Dios y dijo: oh Señor, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Dios el Señor se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en sus manos las 2 tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte, y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón: no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal, porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto,
No sabemos qué le haya acontecido. Podemos perfectamente parar aquí la lectura de este capítulo 32 de Éxodo y sacar algunas conclusiones sobre el día de mañana. Vemos a Moisés que ha ido al templo, ha ido al monte del Sinaí, a la presencia de Dios, a recoger las tablas con la ley. Una ley que debía dar a los israelitas que había sacado de Egipto con la mano poderosa de Dios. Una ley que había de dar a un pueblo que había sido librado de la esclavitud en Egipto. Una ley que decía desde el principio: no tendrás otros dioses ajenos delante de mí. Una ley que decía: no te vas a hacer imágenes, no te vas a hacer estatuas, no te vas a hacer ninguna copia de lo que está arriba, de lo que está en la tierra o en las aguas. No te lo vas a hacer. Más que es lo primero que hacen estos israelitas que habían sido sacados de la esclavitud. No, Moisés no llega, se está tardando, a lo mejor le ha pasado algo. Vayamos y edifiquemos un becerro de oro, un becerro que simbolice, que represente al Dios que nos ha sacado de Egipto. Vayamos después, publiquemos gran fiesta, vayamos y adoremos a este becerro de oro, vayamos y rindámosle culto. ¿Y qué pasará mañana? Mañana jueves, como muchos sabréis, es esta fiesta a la que llaman el Corpus Christi, una fiesta en la que pasean cual becerro de oro a un trozo de pan sin levadura, redondo, dándole fiesta como al becerro, dándole adoración como al becerro, y poco les falta para ofrecerle holocaustos y sacrificios a ese trozo de pan sin levadura que dicen: este es el cuerpo y la sangre de Jesucristo, que nos sacó de la libertad del pecado, que nos sacó de la esclavitud del pecado y de la esclavitud a la muerte y nos trajo libertad. Qué curioso el paralelismo con Moisés y los israelitas en Éxodo 32. Moisés se está tardando en venir de la presencia de Dios con la ley en su mano. Y ellos cogen y hacen un becerro de oro. Este es nuestro Dios que nos ha sacado de Egipto. Estos son los dioses que nos han sacado de Egipto. En este becerro de oro están los que nos han librado de la esclavitud. Y podríamos ver más paralelismos con la actualidad. Podríamos ver quizás como Jesús en Hechos capítulo 1 es llevado al cielo, es ascendido a los cielos, a la presencia de Dios, y como en el libro de Apocalipsis ha de volver a venir a la tierra, y no va a venir ya en misión de rescate. Ya ha librado a su pueblo, de la esclavitud del pecado, ya ha librado a su pueblo de la esclavitud de la muerte, y cuando venga ya no viene en misión de rescate, viene como Moisés, con la ley de Dios en las manos, para juzgar. Y qué casualidad, ¿qué es lo que va a encontrar Dios? ¿Qué es lo que va a encontrar Jesús si viniese mañana a Sevilla? Si viniese mañana a Toledo, ¿qué es lo que va a encontrar? Va a encontrar a unas personas que se dicen ser su pueblo, adorando a un becerro de oro con forma de pan sin levadura redondo sobre un, llamémoslo, ventilador de color dorado. Mira, qué casualidad. Un pueblo que se ha fabricado un segundo becerro de oro, un pan sin levadura, al que dicen: este es el cuerpo y esta es la sangre de Jesús, que fue clavada en esa cruz, que nos ha librado de la esclavitud al pecado, que nos ha librado de la esclavitud a la muerte, que nos ha librado del diablo mismo. Este es el Dios que nos ha librado. Eso es. Pregúntale a los israelitas qué era el becerro de oro para ellos. El Dios que nos ha librado de Egipto. Que nos ha librado, claro que sí. Por eso, amén. Por eso tienen que entender muy bien. Tienen que entender muy bien este gran problema.
Viene Jesús por una segunda vez. La primera vez como Moisés, en plan de rescate. Los va a librar de la esclavitud, al pecado, a la muerte y al diablo. La segunda vez va a venir no del monte Sinaí, sino de la presencia de Dios en los cielos, con una espada en la boca. Nadie dice, en la Biblia por lo menos no, nadie dice que es esta espada, pero me da a mí que esta espada es como la definición del autor de Hebreos que hace de la Biblia. La palabra de Dios es como una espada que discierne los pensamientos. Y al igual que Moisés bajó del Sinaí con las tablas del testimonio, con las tablas de la ley, es posible que Jesús, cuando baje del cielo y traiga una espada en su boca, esta espada sea la ley de Dios, esta espada sean los 10 mandamientos, sea el libro de Levítico. Y a Sevilla, a Toledo y a otras tantas ciudades que celebran el Corpus Christi, no les va a decir enhorabuena, lo estáis haciendo bien, enhorabuena, me agradáis. Para nada les dirá eso. Sino que como Moisés hizo. Y aconteció que cuando Moisés llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel. Posiblemente, si mañana viniese Jesús y viese todo lo que se va a hacer en el centro de Sevilla, no estaría contento, igual que Moisés no estaba contento con el becerro de oro. Posiblemente no lo haría quemar a fuego, posiblemente no, o posiblemente sí, no lo sé. No sé lo que Jesús haría, pero sí sé que Jesús no estaría contento. El mismo Jesús que con un látigo entra al templo y echa a los cambistas diciendo: han convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones. El mismo Jesús, si volviese mañana de entre las nubes y viese el Corpus Christi aquí en Sevilla o allá en Toledo o en otros lugares donde se celebra, no estaría contento. Y como Moisés se enojaría contra aquellos que dicen ser el pueblo escogido por Dios, aquellos que dicen haber sido librados de la esclavitud, como el pueblo de Israel, se enojaría contra ellos y les arrojaría la ley delante de sus narices para decirles: no estoy contento, no están agradándome, no están haciendo lo correcto. Ese trozo de pan sin levadura que levantan sobre un ventilador y lo van paseando por las calles es exactamente igual que el becerro de oro de los israelitas. Ese es, para algunos, el mismo cuerpo y la misma sangre de Jesús, el Dios que los libró de la esclavitud al pecado, que los libró de la esclavitud a la muerte, que los libró del diablo. Por eso, métetelo en la cabeza, Jesús no está de acuerdo, Jesús no está contento, y mucho menos Dios. Ni Jesús ni Dios están contentos con cualquier forma de idolatría. Ya sea que pongas a tu trabajo por encima de Dios, ya sea que pongas al dinero por encima de Dios, ya sea que pongas a la comida por encima de Dios, que pongas el sexo por encima de Dios, que pongas lo que quieras por encima de Dios. Incluso un trozo de pan sin levadura. Si lo pones al nivel de Dios, ya eso es idolatría. Si pones a una tradición al nivel de Dios, eso es idolatría. Si pones a las enseñanzas de los que deberían de basarse en la Biblia como más y mayor autoridad que la Biblia, eso también es idolatría. Por eso métetelo en la cabeza. Dios no está contento con la idolatría.
Dios no está contento con la idolatría. Y si viene mañana, la espada en la boca de Jesús seguramente sea la palabra de Dios, seguramente sean los 10 mandamientos, y muy posiblemente la espada en la boca de Jesús sean estos 2 primeros mandamientos: no blasfemar y no idolatrar. Seguramente la espada en la boca de Jesús diga así: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la 3ª y la 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y Jesús lo deja muy claro, estando en la tierra: si me amáis, obedeced mis mandamientos. Amén. Si me amáis, obedeced mis mandamientos. Jesús lo dejó muy claro. Y cuando Jesús está echando a los cambistas del templo, y cuando Jesús está pronunciando el sermón del monte y otras tantas enseñanzas, lo deja muy claro. La ley va por encima. La ley va por encima de ninguna tradición. La palabra de Dios va por encima de ninguna tradición. Y si no quieres cumplir la ley de Dios, lo que te espera, dicho por el mismo profeta Ezequiel, es esto: el alma que pecare, esa morirá, ya sea idolatría, ya sea amor al dinero, ya sea fornicación, ya sea mentira, ya sea robo, y bien fácil que robar, ya sea desobediencia a los padres, ya sea blasfemia, ateísmo, agnosticismo, lo que quieras, ya sea lo que sea, el alma que pecare, dice Ezequiel, esa morirá. Y es un alma particular, porque además dice: no me voy a acordar para los hijos de la maldad de sus padres, ni para los padres de la maldad de sus hijos. Lo que hace el padre malo, por eso va a ser castigado. Lo que hace el hijo malo, por eso va a ser castigado. Si el padre hace lo malo y el hijo se arrepiente, el padre va a ser castigado, pero el hijo no. Si el hijo que hizo lo bueno ahora se convierte en padre y su hijo hace lo malo, el hijo que hizo lo bueno no va a ser castigado, mas su hijo que hizo lo malo sí. Tanto la condenación como la salvación para Dios son una cuestión personal. Y tienes tú que pensar, como ya hemos hecho nosotros: ¿seré salvo? ¿Seré salvo? ¿Y cómo? ¿Cómo seré salvo? Porque ya hemos visto que por la ley, si mañana viene Jesús a esta tierra, se encuentra con lo que se celebra aquí en Sevilla, allí en Toledo y en otros pocos lugares de España, ya vemos que Jesús y mucho menos Dios van a estar contentos por lo que está escrito en la ley y por lo que el mismo escritor de la epístola de Santiago dice. No van a estar contentos. Y nadie que vaya a celebrar el Corpus Christi, nadie que vaya a sacar el trozo de pan sin levadura por las calles, o que vaya a tocar detrás de los pasos, o que vaya a sacar un paso, nadie se va a quedar exento de juicio y exento de futura condenación. Pues dice Santiago, capítulo 2, versículo 10, cualquiera que intente cumplir toda la ley, desde no tendrás dioses ajenos hasta no codiciarás nada, cualquiera que intente cumplir esos 10 mandamientos, pero falle en el segundo, no vas a ser un idólatra. Cualquiera que intente cumplir todos, pero falle en el segundo, se hace culpable de todos. Aunque no haya robado, aunque no haya matado, aunque no haya desobedecido a los padres, aunque no haya cometido adulterio, aunque no haya codiciado nada, cualquiera
por el mero hecho de haber cometido idolatría, por el mero hecho de haber cometido mentira, por el mero hecho de haber robado, aunque no haya matado, es igual de culpable que el que ha matado a los ojos de Dios. Así dice la epístola de Santiago. Es más, el mismo autor de Hebreos que hemos citado antes dice así, en el capítulo 9, versículo 27, está establecido para el hombre que una sola vez tiene que morir y después hay un juicio. Vas a ir a la presencia de Dios cuando partas de este mundo o cuando el Señor Jesús vuelva en su segunda venida. Vas a partir a la presencia de Dios y allí va a haber un juicio y solo se escapan del juicio aquellos que son salvos. Si tú no puedes decir ahora mismo soy salvo, a ti te espera un juicio, ya sea que te mueras, ya sea que venga Jesús. Y el veredicto de ese juicio no es favorable para nadie. No es favorable para nadie que haya pisado esta tierra. El veredicto de ese juicio es culpable, reo del infierno. Y hasta aquí, si cierras la Biblia, pegas un carpetazo, te vas para casa, todos estamos en un problema. Y todo es mala noticia tras mala noticia, tras mala noticia, tras mala noticia. Porque nadie puede cumplir lo que el mismo profeta Ezequiel, y antes hemos citado el capítulo 18, dice que si te arrepientes y no vuelves a pecar, si te arrepientes y no vuelves a pecar, podrás ser salvo. Eso es lo que dicen las religiones. Arrepiéntete, no peques, haz buenas obras y tal vez te salvas. Mas ¿qué es lo que dice Dios? ¿Qué es lo que dice este libro? Sí, es importante arrepentirse. Sí, es bueno hacer buenas obras. Sí, es muy bueno no volver a pecar. Pero eso no te salva. Eso solo calma tu conciencia. La única manera de ser salvado es porque alguien cumpla la perfección que Dios demanda de ti. Es porque alguien pague el pago de todas tus fechorías y de las mías. Es porque alguien pague el precio por mis pecados, por sus pecados, por los pecados de ella y de todos los que estamos aquí. Alguien tiene que pagar el precio. Alguien tiene que pagar el pato. Alguien tiene que pagar la multa. Y no creo que seas tú. El mismo apóstol Pablo decía, a lo mejor alguien puede morir por un justo, pero ¿quién va a morir por el culpable? ¿Quién va a morir por el injusto? La misma palabra nos dice, ¿quién puede morir por el injusto? ¿Quién puede morir por el pecador? ¿Quién puede morir por el que ha fallado a Dios? ¿Quién puede morir por el condenado reo del infierno? ¿Quién puede morir por mí? ¿Quién puede morir por ella? ¿Quién puede morir por ella? Y por todos los que estamos aquí. Y ese es Jesucristo de Nazaret, el que mañana algunos dirán, como los israelitas decían del becerro de oro, en la hostia consagrada, este es el cuerpo y la sangre de Jesucristo de Nazaret, el que en esa cruz nos ha librado de la muerte, del pecado y del diablo. Pero te digo más, cuando Moisés bajó del monte Sinaí, se enfureció, se llenó de ira, porque habían hecho un becerro de oro, una imagen de Dios, y habían dicho, este era el Dios que nos libró de Egipto. Mañana algunos dirán de un trozo redondo de pan sin levadura en una canastilla de oro, dirán, este es el cuerpo y esta es la sangre de Jesucristo, el que nos libró del pecado, el que nos libró de la muerte, el que nos ha librado del diablo. Y piensa que igual que pasó con Moisés bajando del monte Sinaí, si Jesús bajase del cielo, de la presencia de Dios, tampoco estaría contento. Pero hay una solución ante la ira de Jesús, hay una solución ante la ira venidera de Dios, aquella que según Pablo estamos amontonando sobre nuestra cabeza, esperando la revelación del justo juicio de Dios.
hay una solución. Y es que Jesús es ese que puede pagar por el justo, pagar por el que lo ama, pagar por el que le hace bien, pagar por el que lo trata bien y pagar por el que lo trata mal, por el que le hace mal, por el que peca contra él, por los que lo mataron. Y aquí todos somos culpables. Lo creas o no lo creas, cada mentira que hemos dicho nos hace culpables de que Jesús sea clavado en esa cruz. Dice el apóstol Pablo que Jesús se clavó en esa cruz el acta de decretos de nuestros pecados. Él clavó la lista de pecados de Pablo, la lista de pecados de Noelia, la lista de pecados de Cintia, la lista de pecados de María, de José, de Ana, la lista de pecados de Francisco, la de Javier, la del apóstol Pablo, la de Santiago, el hermano de Jesús, la de Judas, el otro hermano, la de las hermanas de Jesús, la de la Virgen María, la del apóstol Pedro, la del discípulo amado Juan. Jesús en esa cruz se clavó la lista de pecados de toda la humanidad y dijo: consumado es, consumado es. Él pudo decir: cualquiera que se arrepiente de sus pecados y Dios le perdona sus pecados, tiene que ser un arrepentimiento genuino. Y cualquiera que pone toda su confianza en Jesús, aquel que murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre por los pecadores, fue sepultado y al tercer día fue resucitado, su lista de pecados se ve clavada en la cruz de Cristo. Su lista de pecados se ve clavada en la cruz de Cristo, y cuando venga el juicio venidero de Dios y el diablo venga a acusarte y a decir: tú eras un mentiroso, o tú eras un necio, o tú eras un ladrón, o tú eras un asesino, o tú eras alguien que odió a alguien, o tú eras alguien que desobedeció a los padres, Jesús va a decir: pero está pagado, está pagado, el precio por el pecado está pagado. Así que, ¿a qué esperas? ¿Vas a esperar a mañana a encontrarte con un trozo de pan sin levadura en una canastilla de oro y a decirle: este es el cuerpo y la sangre de Jesús, que me libró del pecado, que me libró de la muerte, que me libró del diablo? Como si fuese el becerro de oro que los israelitas construyeron debajo del monte Sinaí. ¿Vas a esperar a que el Señor Jesús, como Moisés, baje de la presencia de Dios en el cielo con una espada en su boca y te diga: ya no hay más oportunidad? ¿O lo vas a hacer ahora? ¿Te vas a arrepentir ahora? ¿Vas a poner toda tu confianza en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo? ¿O te vas a poner a esperar? ¿A qué estás esperando? ¿A qué estás esperando? Porque el tiempo de su segunda venida está más cerca ahora de lo que lo estaba cuando Él caminó por esta tierra. El tiempo de su segunda venida está cerca. ¿A qué estás esperando para volverte a Él? Muchos dirán: estoy esperando a que Dios se me presente delante y me diga existo. Otros dirán: estoy esperando a sentir algo diferente, a tener una sensación extraña, súper espiritual, como si el Espíritu Santo viniese sobre mí. Algunos están esperando a que terminen su carrera en el seminario y levanten la primera copa de vino y el primer trozo de pan sin levadura para volverse a Dios. Algunos están esperando porque dicen: todavía hay tiempo, todavía tenemos tiempo. ¿Pero de verdad necesitas esperar tanto? ¿De verdad necesitas esperar tanto? Arrepiéntete ahora que hay tiempo. Arrepiéntete ahora que hay tiempo y vuelve a Dios. Sinceramente te lo digo, con todo
el dolor de mi corazón. Vuelve a Dios antes de que sea demasiado tarde. Vuelve a Dios antes de que Jesús te muestre el engaño en el que vives. De que Jesús verdaderamente te muestre el engaño en el que vives. Algunos están esperando a otros Mesías. Algunos están esperando a que resucite Lubavitch. Algunos están esperando a que venga un Mesías de nombre el Mahdi. Otros están esperando quizás a un ecumenismo cristiano, pero ¿y tú a qué estás esperando? ¿A qué estás esperando para volverte a Dios? Él es el Mesías que Lubavitch no puede ser. Él es el Mahdi. Él es el verdadero Mahdi que los árabes están esperando y que no va a ser otro. No va a ser otro que el anticristo. Él es el verdadero enviado de Dios. El verdadero enviado. Él es el Dios que se encarnó, que vivió la perfección que nadie puede vivir. Él murió en esa cruz. Pedro no estaba en esa cruz. María no estaba en esa cruz. Otro apóstol no estaba en esa cruz. Aunque haya evangelios apócrifos que enseñen a alguien se crucificó por Cristo y otros libros que enseñen a alguien se crucificó por Cristo, nada de eso es cierto. Jesús, como el Dios que se encarnó, vivió la perfección que Dios demanda de toda la humanidad, no de una persona, de toda la humanidad, desde que empezó el mundo hasta que termine. Toda la humanidad, imperfecta así como es, Jesús vivió la perfección que toda esa humanidad necesita. Al clavarse en esa cruz, Jesús dio oportunidad a toda la humanidad de ser salvada. Pero Dios puso unas condiciones. Y si no son bajo esas condiciones, no hay salvación para nadie. Y no son buenas obras, no son 5 pilares, no son los 8 dharmas, no es la meditación, no es el yoga, no es nada de eso. No son peregrinaciones a Tierra Santa, no son peregrinaciones al Vaticano, no es besarle los pies a una imagen, no es besar un ícono, ni nada de lo que se te ocurra. La barrera de entrada que puso Dios es verdadero arrepentimiento por nuestros pecados y verdadera confianza. Verdadera confianza y fe puesta en que Jesús murió en esa cruz, derramó su sangre, fue sepultado y al tercer día resucitó. Ningún ser humano, y escucha bien esto, ningún ser humano que haya caminado sobre esta tierra puede decir: yo he salido de la tumba vivo y no he vuelto a morir. Me he ido con mi Padre a su presencia, me he ido con Dios a la presencia de Dios y no he vuelto a morir en esta tierra. Ningún ser humano, ni el hijo de la viuda de Sarepta, ni Lázaro, ni la hija de Jairo, ni tampoco la mujer a la que Pedro levantó de entre los muertos. De esos 4 ejemplos de la Biblia, ninguno ha vuelto de entre los muertos y ha dicho: ya no vuelvo a morir. La Biblia no dice qué pasó con ellos, pero sí dice que la resurrección de Cristo es mucho, mucho mayor que esas simples vueltas de entre los muertos de estos 4 personajes. Es mucho mayor. Nadie puede decir: mi fe es verdadera porque el hijo de la viuda de Sarepta volvió a la vida. Nadie puede decir: mi fe es verdadera porque Lázaro volvió a la vida. Nadie puede decir: mi fe es verdadera porque la hija de Jairo volvió a la vida. Nadie puede decir: mi fe es verdadera porque esa mujer en los Hechos, Pedro la levantó de entre los muertos. Nadie puede decir al paralítico de la Hermosa: yo te digo, levántate y anda en el nombre de Lázaro, en el nombre
del hijo de la viuda de Sarepta, en el nombre de la hija de Jairo, en el nombre de aquella mujer que Pedro levantó de entre los muertos. No, sino que lo que Pedro le dice al paralítico de la Hermosa es: en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, levántate y anda. No tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate entre los muertos. Y ese es el nombre con más poder de toda la tierra. Ese es el nombre al que, si tú pides perdón por tus pecados, te arrepientes de ellos, yo te aseguro que en este momento, si lo haces, Dios te va a perdonar hasta la cosa más horrible. Y ejemplos no nos faltan. Estoy totalmente convencido, y la Biblia me convence de ello, que Jeffrey Dahmer, si verdaderamente pidió perdón a Dios por sus asesinatos en masa, por su canibalismo, por su sodomía, por todos los pecados que cometió, si verdaderamente se arrepintió, Jesús me dio ante Dios y él, y Dios le ha perdonado esos pecados. E igual que estoy seguro que Dios le ha perdonado esos pecados, estoy seguro que si Jeffrey Dahmer verdaderamente puso su confianza en Jesucristo como su único Señor y Salvador, como aquel que murió en la cruz por él, como aquel que resucitó al tercer día, yo estoy seguro, no sé tú, pero yo estoy seguro, y la Biblia me lo asegura, que Jeffrey Dahmer ahora está en el cielo. No te puedo decir lo mismo de la Madre Teresa de Calcuta, no te puedo decir lo mismo de los cientos de papas que han pasado por la sede romana. Pero sí te lo puedo decir por un asesino serial, por un caníbal y por un sodomita como Jeffrey Dahmer. No te lo puedo decir por la papisa Juana, no te lo puedo decir por Pío XII, no te lo puedo decir por los papas del Palmar de Troya, no te lo puedo decir por nadie. Pero sí te lo puedo decir por todos aquellos que se arrepienten genuinamente de sus pecados y ponen su confianza en Jesús como su único Señor y Salvador. Te puedo decir que ellos iban al cielo. Te puedo decir que bajo ese estándar Dios los envía al cielo. Ese es el estándar de Dios para ir al cielo. O perfección absoluta, o confianza absoluta en Jesús y arrepentimiento genuino de pecado. Es o una cosa o la otra. Y si no tienes ninguna de las dos, pregúntate, ¿a qué estás esperando? ¿A qué estás esperando? Si no tienes perfección absoluta, ¿a qué estás esperando para arrepentirte de estos pecados y ponerle toda tu confianza y toda tu fe a Jesús? ¿A qué estás esperando? No esperes más. No esperes más. Moisés, sinceramente, no creo que se tardase mucho en bajar del monte Sinaí, de la presencia de Dios, con las tablas de la ley, a partírselas en la falda del monte a estos israelitas que habían idolatrado con un becerro de oro, diciendo: este es el Dios, estos son los dioses que nos han librado de la esclavitud de Egipto. E igual que Moisés, tampoco creo que Jesús se vaya a tardar mucho en venir del cielo, de la presencia de Dios, con la palabra de Dios, la ley en su boca, a decirle a los que celebran el Corpus Christi, a decirle a los que hacen peregrinación a la Meca, a decirle a los que ponen cualquier cosa en el lugar que solo debe ocupar Dios: esto que estás haciendo no está bien, al juicio y a la condenación eterna del infierno. Por eso, no esperes más, no esperes más. La oportunidad de arrepentirte es mientras aún tienes vida. La oportunidad de volverte a Dios y poner toda tu confianza en Jesús como tu único Señor y Salvador es mientras aún tienes vida. Mientras aún tienes vida. Te late el aire, te late el corazón y entra aire en tus pulmones. Así que no esperes más. No esperes mucho más. A Él sea la gloria. Amén.